Venga, vamos a por la segunda ponencia que nos lleva al plano emocional, y cuando hablamos de emociones es desde luego muy difícil establecer parámetros colectivos, pero desde luego toda esta situación está ocasionando una herida emocional cuyas consecuencias pues son todavía incalculables. Una herida emocional para el individuo, por una parte, una herida psicológica, personal, afectiva, conductual, y una herida social que ha dañado, que ha zarandeado nuestro árbol, nuestro ecosistema social. Os voy a presentar al doctor Cabezas, es un médico de las emociones, me gusta llamarle así, es el doctor José Luis Cabezas, profesor de psicología de la Universidad de Granada desde el año 1997, es especialista en psicología evolutiva y de la educación, y atención a este dato, es el primer doctor en España en un programa de doctorado en gerontología social. Quiero insistir en esto, en la gerontología social, porque son ellos los mayores quienes están sufriendo pues más que nadie la crudeza y la letalidad de esta pandemia, especialmente de esta segunda embestida. Y él, el profesor Cabezas, está muy cerca de los mayores, de su soledad, de sus miedos y también de su esperanza, y conoce como nadie la letra pequeña de esa herida emocional que está provocando esta situación. Segunda conferencia de la tarde, vamos a por ella, riesgos psicológicos asociados a la pandemia, estrategia en su abordaje. Tiene la palabra el profesor Cabezas. Cuando quiera, profesor. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, y buenas tardes a todos los asistentes. Primero, dar las gracias por esta posibilidad de compartir en este prestigioso congreso pues, este tema tan interesante, y por supuesto agradecerle a la profesora Bueno su maravillosa intervención, que de verdad que me ha encantado. Si les parece bien, voy a poner la presentación para que así podamos llevar un hilo de esta charla, de estos próximos minutos. Si me dan un segundito, lo ponemos en modo presentación. Muy bien. Bueno, dicen que para estar a gusto en un congreso hace falta la regla de las 3 As, que significa, en primer lugar, amor al tema. Creo que es un tema que estamos todos muy interesados en este panel y en el congreso en general. Afecto o aprecio al auditorio, aunque sea un auditorio virtual, yo les garantizo que estoy muy a gusto con ustedes, y que todos tengamos un mínimo de autoestima en nuestro corazón. Y están esas 3 A, seguro que podemos pasar un rato muy instructivo. Hablar de estrategia psicológica y hablar de cómo nos ha afectado esta pandemia. Yo siempre me gusta llevar esta imagen, esta ilusión óptica, que yo le invito a ustedes a que vean y que analicen cuántos seres ven en este cuadro. Si lo analizáramos, podríamos ver seguramente un gran rostro, si cerramos un poco los ojos. Si lo abrimos más, podemos ver esa pareja que está ahí hablando con un bebé en los brazos. Y si analizamos más el cuadro, podemos ver distintos rostros que van apareciendo por todos lados. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque yo creo que cuando hablamos de riesgos psicológicos y cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, estrategias de abordaje, perdón, todos tenemos una imagen de la que, bueno, nos están transmitiendo los medios constantemente. Y a medida que analizamos, como analizamos en este cuadro, empezamos a descubrir miles de matices que sería muy interesante poder compartir. Estamos en un fenómeno posiblemente de los más grandes que ha vivido la humanidad. Y no porque esta pandemia sea a lo mejor peor, que puede que sí o puede que no, esto nos lo dirán nuestros especialistas, pero sí es verdad que estamos viviendo bueno, esta experiencia con unas singularidades. La singularidad es que estamos por primera vez interconectados en tiempo real en esta vivencia que prácticamente pilla a todo el mundo. Nos ha permitido visualizar tanto la parte colectiva de este drama como la parte de muchas experiencias individuales. Todos, en cierto modo, como decía Enrique, estamos maltrechos emocionalmente de una forma directa o indirecta con esta pandemia. Y esto nos da la posibilidad también de conocer y compartir miedos entre nosotros. Posiblemente otras epidemias, otras catástrofes que se han vivido a nivel mundial, no hemos tenido este punto de interconexión entre nosotros que lo hace de una forma diferente. Yo quisiera recomendar para las personas que estén interesadas en este tema un informe de investigación sobre las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento. Como casi todos los informes de este tema son de este mismo año, como no podría ser de otra forma,
editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, el informe de la doctora Nekane Balluerka. Este informe y otros que vamos a ir haciendo referencia, datos que, bueno, pues nos dicen un poco cuáles son digamos, esas consecuencias psicológicas que está teniendo la pandemia y cuáles también tenemos que prepararnos para las que van a llegar con una alta probabilidad próximamente. Según un informe que se hizo en China, los 2 factores que más afectan al bienestar físico y psicológico son la pérdida de hábitos, por un lado, y el estrés psicosocial colateral que ha llevado esta enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos? Yo me gustaría hablar de algunos de ellos, porque hablar de riesgos psicológicos asociados a la pandemia podríamos hablar un congreso entero. Vamos a hablar de algunos de ellos que son especialmente, a mi entender, interesantes. Los problemas de ansiedad. Ya en la primera semana del estado de alarma y del confinamiento se notaban que había una serie de problemas emocionales que empezaban a puntuar en todas las encuestas que se hacían, entre los cuales cabe destacar los problemas de ansiedad, el estrés postraumático, el insomnio y los síntomas depresivos, que eran como los 4 jinetes en este sentido emocional. Según algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, y además diferenciando en tema de género, el impacto emocional ha traído una serie de consecuencias, por ejemplo, temas de ansiedad y estrés, como digo, pero también otros efectos como puede ser abuso de tecnología o incluso abuso de drogas y alcohol. Hay que decir que, sobre todo en estos 2 últimos, en el tema de abusos de sustancias, el hombre puntúa más que en el caso de la mujer en los otros temas que vamos a ir comentando. Frente a este estado ansioso por la salud frente al COVID, España no es que esté en una situación más disparada que otros países, pero sí que es un problema que bien en este momento es preocupante, pero que puede avecinarse, digamos, una tercera ola de problemas emocionales, entre los cuales el tema de la ansiedad sería muy importante. Como decía Enrique Árbol, el tema de la soledad, los mayores, es un tema también colateral a esta pandemia que nos vemos afectados. Hay que decir que el tema de la soledad no es patrimonio de las personas mayores. Ahora después veremos que hay estudios que dicen que precisamente y paradójicamente personas mucho más jóvenes son las que sufren en este momento un tema de soledad. Pero la soledad en el caso de los mayores se suma a otra serie de pérdidas que están viviendo nuestras personas mayores. Aquí, es muy interesante este tema y los que nos dedicamos a este tema de la soledad en mayores, habría mucha tela que cortar, como decimos en Granada. Solamente en España hay 2 millones de hogares unipersonales constituidos por personas mayores de 65 años, pero quizás lo más importante no sea la soledad objetiva, sino también la soledad subjetiva. Esa soledad que a veces vivimos rodeados de personas. Las personas mayores ahora están viviendo una situación realmente tremenda y en el tema de la soledad se está disparando bastante. Otros problemas que están surgiendo, problemas como por ejemplo los trastornos postraumáticos. Por ejemplo, una investigación de la Naval Medical University de Shanghái, la prevalencia en este sentido se da aproximadamente en un 7% de la población. Parece una cantidad pequeña, pero una cantidad muy respetable. Por ejemplo, hay autores, y me encanta la intervención que ha hecho la profesora Bueno, en el sentido de la vulnerabilidad. Hay muchas situaciones de personas vulnerables en este momento en el que, estos trastornos postraumáticos se están, digamos, amplificando. En este sentido, pues como decimos en psicología, un trastorno por estrés postraumático tiene mucho que ver con disponer de estrategias de afrontamiento a nivel personal y, por qué no decirlo también, a nivel colectivo. En este sentido, como decía, por ejemplo, la profesora García Vera, coordinadora de los teléfonos de asistencia del Ministerio, pues son susceptibles de padecer estos trastornos. Pues, por ejemplo, aquellas personas que han vivido situaciones graves y determinantes, personas como le pasa el caso a los sanitarios o a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tienen la responsabilidad no solamente de sí mismos de poder pillar este virus, sino también la responsabilidad de querer no contagiarlo a otras personas con las que trabajan codo a codo en el día a día.
También son especialmente frágiles las personas que han estado en estado crítico o que han perdido algún ser querido y están viviendo una situación de duelo. Y un dato muy curioso que también nos indican algunos informes, aquellas personas que han sufrido maltrato y especialmente los casos de violencia machista. ¿Quiénes son los más vulnerables? La profesora ya lo ha explicado perfectamente. Yo aquí quiero resumirlo, pues que son las personas mayores, las personas con fragilidad, enfermos crónicos, personas que tienen algunas discapacidades que les convierten en personas con fragilidad frente a esta enfermedad, personas que en su mochila llevan haber padecido algún problema de salud mental anteriormente y también pues todas las personas en riesgo de exclusión social por esas razones que la profesora ya ha explicado. Tenemos que decir como un dato dentro de este drama, pues un dato positivo, que España, y lo he leído en varios informes, es uno de los países más preocupados por la vulnerabilidad de los más débiles en comparación con otros países, como podemos ver en esta gráfica. Según este informe de la profesora Nekane Balluerka, con una muestra bastante representativa, bastante grande, el 45% de las personas encuestadas informaron haber experimentado malestar psicológico general. Esto es un dato tremendo, ¿no? Si fuera extrapolable a toda la población, quiere decir que casi la mitad de la población se ha visto maltrecha de alguna forma, directa o indirecta, por este malestar psicológico. El 77% de las personas encuestadas señalaron que habían aumentado en alguna medida su nivel de incertidumbre, había aumentado el miedo a perder a un ser querido, se sentían mucho más preocupados por padecer otras enfermedades y más de la mitad de los encuestados manifestaban tener problemas de sueño. Un dato muy curioso, encontramos diferencias de género en muchos de estos problemas y de estas afecciones emocionales. Por ejemplo, en el tema de la depresión, por ejemplo, puntúan más en las encuestas que se han hecho el caso de las mujeres que lo están viviendo, más sentimiento de culpa, más cambios de humor y, bueno, pues digamos que una afección emocional mucho mayor. También con la edad, aunque quizá se dan situaciones paradójicas, como decíamos antes. Por ejemplo, se ha visto que este malestar psicológico se da especialmente entre las personas de 18 a 34 años. Paradójicamente, las personas que están viviendo más la pandemia de una forma más dura, como son los mayores de 60, el tanto por ciento es inferior. También, por ejemplo, los problemas de concentración o, por ejemplo, temas de irritación se da mucho más en gente joven que en gente mayor. Son datos, desde luego, para reflexionar. No tenemos datos muy recientes, como no podría ser de otra forma, porque estamos en un tema bastante, estamos en el momento, en el torno al tema de los suicidios, pero sí es de prever que puede haber un aumento de la tasa de suicidio, al igual que de otras afecciones mentales. Hay otra serie de consecuencias. ¿Qué estrategias de abordaje podemos plantear? Yo me ha encantado que la profesora Bueno propusiera pues esta idea de proponer una serie de planes que yo creo que tienen que ser planes como mínimo a nivel nacional. La expectativa yo creo que va a ser muy importante y aquí creo que los medios de comunicación van a tener un papel esencial de transmitir datos fidedignos y un equilibrio entre lo que es la realidad que estamos viviendo y la esperanza y la expectativa que no nos tiene que hacer perder la situación. Dicho con otras palabras, yo creo que hace falta una pedagogía social frente al COVID y, por lo tanto, estrategias y planes sean a nivel nacional, a nivel regional y a todos los niveles y en todos los organismos trabajar este tema, bastante de forma transversal. Como algunas pinceladas, yo creo que hace falta verbalizar y naturalizar, poder hablar de la pandemia y de sus consecuencias emocionales. Yo a veces le digo a mis estudiantes que Mr. Wonderful a lo mejor ha hecho mucho daño a la psicología y a las expectativas humanas, en el sentido que a veces pues hemos creado
un mundo idílico en el que tenemos que estar el 100% del tiempo bien, y por lo tanto, en este momento en el que estamos viviendo muchas emociones, digamos, negativas, a mí no me gusta llamarle emociones negativas porque todas las emociones, bueno, son naturales, pero sí que esas emociones desagradables, como es la tristeza o como son la antesala de algunos problemas emocionales, digamos que culturalmente nos estamos obligando a no verbalizarlo, a no hablar de ello y a tener un poco ese mensaje de que siempre tenemos que estar felices y siempre tenemos que estar, digamos, en un momento idílico. Culturalmente procesamos más las emociones negativas y esto pues nos lleva a veces a amplificar todo lo que son las emociones positivas. Hay un autor, Cabanas, que junto a Eva y Jones han editado un libro que se llama Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas, y que hace reflexiones muy interesantes. A veces transmitimos los dos polos, mensajes de todo es un desastre, todo es un drama, y no con estas palabras quiero quitarle carga al drama que estamos viviendo, pero paradójicamente a veces nos llega el mensaje de todo va a ir bien. Yo creo que a veces tenemos que cambiar el mensaje de todo va a ir bien por el mensaje de no sabemos si irá bien, pero vamos a hacer todo lo que podamos para que vaya bien. Por lo tanto, es necesario naturalizar estas emociones y tanto de forma individual como de forma colectiva, una necesidad de poder expresarlas en muchos lugares. Un dato que nos tiene que hacer pensar: la atención psicológica del Sistema Nacional de Salud, tenemos muy pocos profesionales de la psicología en España por habitante. Tenemos, la media europea es 18 por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de España estamos en 4,2. Quiere decir que el tema de las emociones es un tema que se nos avecina un gran trabajo y que por lo tanto tenemos que apostar también porque haya profesionales que atiendan a esta necesidad que ya es presente, pero que también va a estar en un futuro inmediato y en un futuro a más largo plazo. Mayor control y atención a los colectivos más vulnerables, especialmente a las personas mayores y a las personas con discapacidad, personas con fragilidad. Yo, por ejemplo, en la primera ola estaba un poco impresionado por esta situación que se daba en las residencias de mayores. Yo creo que muchas veces no se trata tanto de medicalizar la residencia, sino en algunos momentos cuando localizamos un caso de una persona que tiene COVID, sacarla inmediatamente de esa residencia, que vayan a lugares de estancia intermedia y en esos casos residencializar ese hospital, es decir, que tengan la atención psicológica, atención social y no solamente como si fuera pues un paciente más de un hospital. Tenemos necesidad de ambiciosos programas de intervención en salud colectivo y en este caso en salud emocional. Hemos vivido una primera ola, estamos en una segunda y yo creo que la tercera ola puede ser, ojalá que sea así, y digo en el sentido de que a nivel físico esté más controlado, pero se nos puede avecinar una tercera ola de problemas emocionales que si no intervenimos sobre ellos puede ser también realmente tremendo. Yo me gustaría finalizar como siempre termino con mis estudiantes en clase, con un pequeño cuento, si me lo permiten, y con un botón de muestra. El botón de muestra, como Enrique Árbol el otro día hablábamos precisamente en la radio, yo creo que tenemos que ser corresponsables ahora todos, desde las grandes instituciones a las personas a nivel individual. Nosotros, por ejemplo, en la universidad pues hemos puesto un botón de muestra de lo que nos gustaría hacer con las personas mayores, un programa de enviar cartas precisamente para llevarle la ilusión y gracias a que le están llevando la medicina a otras personas, nosotros podemos llevarle la ilusión, que también es una medicina muy importante. Después, en el turno de preguntas, podemos hablar un poco, si les apetece, de esto. Y el cuento para terminar. Dicen que había una vez una mamá que llevaba a un niño pequeño y estaba, en la antesala del médico y el niño estaba aburrido. Y entonces la mamá le dijo, ¿qué puedo hacer yo para que el niño esté entretenido? Y le dio la hoja de una revista, la hizo trocitos para que el niño, se entretuviese haciendo este puzzle, ¿no? Recomponiendo la hoja. La mujer decía, va a tardar muchísimo porque es un mapa del mundo y le he dado tantos trocitos que va a tardar más de media hora o quizás no lo haga nunca. ¿Cuál fue la sorpresa de la mamá? Que al minuto el niño había reconstruido el puzzle. Y la mamá le preguntó al niño,
pero ¿qué ha pasado aquí? Si tú no sabes geografía, eres muy pequeño, no sabes de países, no sabes de nada del mundo, ¿cómo lo has reconstruido? Y el niño le dio una respuesta muy bonita. Dijo, mamá, me he fijado que en la otra cara de esta hoja que me has dado había el rostro de una persona. Me he limitado a reconstruir el rostro de la persona y se ha reconstruido el mundo entero. Creo que tiene un mensaje muy bonito en el sentido de que tenemos que trabajar no solamente a gran escala, sino también reconstruyendo y teniendo en cuenta las emociones de cada una de las personas con las que vamos a trabajar. Yo creo que no es el momento solo de decir que la responsabilidad es de los distintos gobiernos, es el momento de la corresponsabilidad entre todas las personas. Y en este sentido, pues yo creo que es muy importante. Esta etapa no ha dejado un drama, pero también una etapa de aprendizaje, que estamos en un mundo interconectado, que somos interdependientes, necesitamos la paz dentro y fuera de nosotros y que la solidaridad es un valor que existe realmente, lo que se traduce con la palabra amor. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer y estaré encantado de poder compartir también el diálogo. Muchas gracias. Qué bonito, profesor. Felicidades, ¿eh? Animo a todos y cada uno de nuestros asistentes, que es un público muy heterogéneo, a que participen con nosotros a través del chat. Profesor, empiezo yo. Estamos sometidos a un nivel de estrés muy alto, un estrés silente, creo silencioso. ¿Cómo podemos detectar este estrés? ¿Algún método para combatirlo, profesor Cabezas? Bueno, yo creo que lo primero es ser conscientes, ¿no? Ningún problema en esta vida empieza una solución si no le damos un nombre, si no sabemos que existe. Y para eso es bueno saber que existe y que podamos hablar de ello. Hablar de ello con otras personas, hablar en los medios de comunicación, saber identificar nuestras emociones, darle un nombre. Y luego, pues también yo creo que una inteligente forma de pedir ayuda cuando este estrés ya nos afecta y no podemos, digamos, controlarlo, es pedir ayuda. Pedir ayuda es la forma más inteligente que tenemos de poder afrontar un problema cuando no podemos afrontarlo solos. Y para eso, pues yo creo que también hay muchos profesionales bueno, que pueden ayudar en un momento dado y que estarían encantados de poder ayudar frente a este estrés colectivo o individual. No sé qué percepción tiene desde su óptica universitaria y desde esa capacidad analítica que le acompaña siempre en cualquier estudio, investigación que lleva a cabo, que lidera. La calle, profesor, está triste, está depresiva, está cabizbaja. Estamos viviendo todo esto con cierta resignación o mucha y con una enorme desmotivación, que es una palabra que a mí me parece aterradora. No sé si la rutina es una aliada para mantener la fortaleza mental en este momento, si agrava la situación. No sé si comparte esta reflexión, profesor Cabezas. Sí, bueno, primero sería preguntarse qué es la rutina. Si la rutina es hacer las actividades cotidianas, bueno, pues como en cualquier otro momento de la vida podemos entrar en una monotonía y esto siempre, bueno, pues no es agradable, ¿no? Lo que sí es verdad es que creo que tenemos que romper la monotonía, no solo en este tiempo de pandemia, sino en otros momentos, y romper la monotonía muchas veces significa meterle salsa nueva, meterle ingredientes nuevos a nuestro contexto. Ahora estamos viviendo una situación muy diferente y por lo tanto yo creo que en cada momento tiene sus ingredientes nuevos y habría que meter ingredientes nuevos también a esta rutina. Entiendo que se produciría una renovación de la rutina, tener siempre el plan en la cabeza, aunque se produzca una renovación del plan, pero siempre tener esa expectativa, ¿no? Algo que hacer tener claro por nuestra tarea cotidiana, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes que lo mismo que un coche anda con gasolina, la psicología humana anda teniendo expectativas, teniendo metas, teniendo proyectos y teniendo esperanza, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, tenemos que seguir teniendo proyectos, aunque el formato tenga que cambiar. Siempre nos han educado enseñándonos que el cariño es acercándonos y visitándonos y ahora tenemos que cambiar el chip, pero en otro formato, pero tenemos que seguir teniendo ilusiones y teniendo metas. Creo que voy a desaparecer de pantalla, pero creo que me escucháis. Le pregunta a Paula, dice, ¿cómo podemos acompañar o aliviar un poco estos episodios de estrés o de angustia a personas de riesgo que también están pasando por una etapa de duelo después de la pérdida de, por ejemplo, un ser querido? Sí, el tema del duelo es muy interesante. Yo personalmente me dedico al tema de la muerte y el duelo.
Acompañar en el duelo muchas veces no es tanto algo racional de tener que decir determinadas palabras, sino que la persona se sienta acompañada y se sienta querida, no se sienta sola. Paliar la soledad, sabemos que no depende de tener físicamente personas al lado. Dicen que es la peor soledad cuando estamos acompañados de personas y la sentimos por dentro. Por lo tanto, cuando a una persona le ha tocado vivir esta situación de duelo, yo creo que enorme comprensión, que tengan momentos para expresar sus emociones libremente, sin tener esa carga de tener que aparentar ser feliz, que tenga momentos en los que poder plasmar bueno, pues ese cuadro interior que siente y que se sienta acompañada y querida. Yo creo que esto es una de las grandes estrategias. Habría mucho que hablar, ¿no?, de lo que es el tema del duelo, pero así como consejo un poco rápido, creo que sería muy interesante. Que esté en contacto con personas que han superado, por ejemplo, la enfermedad, o personas que le ha tocado también vivir una despedida. Esto siempre es terapéutico. Y bueno, yo creo que también el papel que van a tener los medios de comunicación va a ser muy interesante. Le pregunta Ignacio GM, dice: las familias eran un caldo, entre comillas, donde los problemas psicológicos se podían resolver. Pregunta: ¿hay demasiada gente sola o sin relaciones sociales en este momento, cree? Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Mire, el tema este de la soledad, que lo llevamos investigando hace tiempo en la Facultad de Psicología de Granada, ya desde el año 2005 daban unos índices de soledad bastante grandes en la gente universitaria, que nos llama la atención, gente joven, con salud, pero con grandes problemas también de soledad, cuanto más puede también darse en los mayores. Ahora en estos momentos en los que tenemos que estar aislados y que nos aislamos voluntariamente, ahora el impacto es mucho más grande. Nos encontramos a solas frente a nuestros propios monstruos, frente a propios miedos, frente a propias inquietudes. Por lo tanto, el tema de la soledad, desgraciadamente, ahora es mucho más grande. Una experiencia que pusimos en marcha hace unos meses con mis estudiantes también, que son maravillosos y maravillosas, como fue hacer llamadas telefónicas a personas mayores que estaban en situación de soledad. Y aquí, después de un mes haciendo llamadas, estuvimos sacando muchas conclusiones y realmente los índices de soledad, desgraciadamente, se han disparado. Le pregunta Enrique Martínez, es doctor en comunicación, profesor titular de la Universidad creo que de Alicante, de óptica y optometría. Dice un artículo de la revista española de geriatría y gerontología publicado por Andrés Losada y otros, descubre que durante el confinamiento personas mayores se informan de menor ansiedad y tristeza que los de mediana edad y jóvenes. A esto usted, profesor Cabezas, ha hecho referencia en su conferencia. En todo caso, dice Enrique Martínez, concluye que tener una alta autopercepción negativa del envejecimiento perjudica a la salud psicológica independientemente de la edad. En este sentido, ¿cree usted que la vida cotidiana, desde su concepto sociológico, que han vivido esa franja de edad incluida en personas mayores, disponen de un don especial para vivir y superar situaciones extremas en contraposición a las otras franjas de edad? Yo creo que estamos, me encanta la pregunta, yo creo que estamos ante el perfil de una generación de personas mayores, que todos sabemos la situación que le ha tocado vivir, una guerra, una posguerra, un sufrimiento en muchos sentidos. Yo creo que estamos ante el perfil de una generación de personas mayores muy sufrida, muy en relación con el sufrimiento. Y esto hace que, digamos, que lo lleve con otra relatividad, con otra serenidad. No con menos dolor, porque el dolor se da, la soledad se da, pero digamos que están más familiarizados con estas situaciones y esto le hace, en cierto modo, vivirlo o por lo menos expresarlo de una forma diferente. Vaya desde aquí mi reconocimiento a esta generación de personas mayores que tenemos en este momento. Yo siempre les digo a mis estudiantes que no nos cobijamos bajo la sombra de ningún árbol que hayamos plantado nosotros. Estamos en un estado de bienestar que se lo debemos a ellos y a ellas, y que es precisamente personas que le ha tocado sufrir mucho. Yo creo que esto es un factor que los datos que van saliendo en este sentido se debe seguramente a esta generación. Dentro de unas generaciones los resultados no serán los mismos. Aurora Bueno, nuestra profesora, dice: muchas gracias a todos, enhorabuena, nos aparece por aquí para agradecer a todo el mundo, y añade ella, dice: el optimismo sin duda es una manifestación de la salud. El estrés postraumático afecta gravemente a los profesionales sanitarios que, además de agotados, viven cada día situaciones de impotencia.
Y pregunta la doctora Bueno, directamente le pregunta, ¿se puede prevenir el estrés postraumático en el personal sanitario? Qué buena pregunta, profesor Cabezas. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Vamos a ver, se puede prevenir si disponemos de medios y si ponemos medios para prevenirlo. Por ejemplo, el tema de la formación a nuestros sanitarios en estos temas, por ejemplo, de cómo poder intentar prevenir, por lo menos intentarlo, prevenir este estrés postraumático, esta ansiedad, este estrés, yo creo que esto se aprende. Yo siempre le digo a mis estudiantes que no nacemos con un manual de instrucciones como los electrodomésticos. Las actitudes psicológicas las aprendemos a lo largo de la vida. Entonces, que hubiera, digamos, una apuesta más fuerte por prevenir, por ejemplo, el famoso síndrome de burnout, del quemado profesional entre nuestros sanitarios, tendría que ser ahora una iniciativa y una estrategia, porque de verdad se nos avecina una ola de profesionales quemados profesionalmente en un gran número. Y esto es el momento de prevenirlo, es el momento de prevenirlo. Claro que se puede atenuar. Le pregunta a Julia Valdivia si hubiese un segundo confinamiento domiciliario, como ocurrió en marzo, ¿cómo cree que lo llevaría la población? ¿Lo llevaríamos mejor porque hemos vivido ya uno o por el contrario la población lo llevaría peor? A ver, esto es otra gran pregunta. A ver, profesor. Es para hacer una tesis doctoral, ¿verdad? Bueno, yo creo que en algunos aspectos lo llevaríamos mejor y en otros peor. Lo llevaríamos mejor en el sentido de que ya no es una situación desconocida, es una situación familiar y todo lo que es familiar siempre digamos que tenemos más estrategia, lo conducimos mejor, ¿no? En cambio, lo llevaríamos peor en el sentido de mayor hastío, mayor cansancio y, por supuesto, si ha habido algún problema emocional previo o algún problema de salud, todo esto está pasando factura. Las personas mayores, por ejemplo, que hay confinadas ahora en la residencia o este protocolo que hay, que a lo mejor es necesario, pero que es muy duro, cuando se da un caso de COVID en una residencia, en un trabajador 10 días encerrado en una habitación, encerrado, no es la palabra, está atendido, pero no puede salir de su habitación, es durísimo. Por lo tanto, yo creo que va a haber cosas que las llevemos mejor y cosas que pues, nos va a costar más trabajo por el efecto cansancio. Y hay un papel diferenciador con respecto a la primera oleada y a aquel confinamiento domiciliario. Nosotros en la radio, en la cadena SER, ahora utilizamos el término confinamiento municipal. Ya sabéis, no se puede salir del municipio donde se vive, municipio de residencia, salvo por una causa debidamente justificada. Pregunta Marco, ¿cuál puede ser el papel de la escuela en estas situaciones? Seguramente la escuela es el elemento que diferencia, es la herramienta que permite a las madres y padres poder seguir yendo al trabajo, los niños siguen yendo al cole. La escuela, ¿qué importancia le otorga en este momento, profesor Cabezas? A ver. Pues yo le veo dos matices. Le veo, por un lado, este que dice Enrique, de poder continuar con nuestras rutinas laborales, por ejemplo. Es necesario que continuemos. Y también porque creo que hay un plano emocional también en los pequeños que va a ser muy importante. Estamos mandándole un mensaje de que podemos continuar adelante y no obviemos el efecto multiplicador que puede tener también si trabajamos bien las emociones con esos niños y esas niñas en el colegio. Este papel también puede ser muy interesante en el seno de la familia y la educación lo es todo. Por lo tanto, los niños tienen que aprender que ahora es el momento no de abrazar a los abuelos, sino de tirarle besos en la distancia, por ejemplo. Pequeñas rutinas también, ¿no? Entonces la escuela creo que va a tener un papel muy importante, muy, muy importante. A ver, profesor, ¿cree que volveremos a ser quienes éramos antes de todo esto? ¿Quienes éramos antes en nuestro modo de interactuar, en nuestro comportamiento? ¿Cree que regresaremos? La vida no sabemos a dónde va a regresar. Nosotros, el individuo, ¿cree que regresaremos a ser quienes éramos antes o esto nos ha cambiado para siempre? Yo creo que no, pero vamos a ser mejores. Soy de esos pocos que piensan bueno, como todo en la vida, ¿no? Es decir, en psicología siempre decimos que lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo interpretas y procesas lo que te ocurre, ¿no? Y yo creo que hemos vivido un drama, no hay que quitarle dramatismo, lo estamos viviendo y nos queda tiempo, pero va a ser muy importante ese procesamiento que hagamos de esta vivencia
Y, oye, también hay que hablar de cuántas experiencias positivas se están dando, que a veces se habla más de las negativas, cuántas cosas positivas se están dando, que también podemos hablar de ellas, ¿no? Yo pienso que volveremos a una cierta normalidad, pero con un bagaje de aprendizaje en nuestra mochila. Le pregunta Victoria, a ver si no se me va, le pregunta Victoria Macías, gracias por la extraordinaria conferencia, le dice, le felicita. Dice, esta mañana habló el teniente general jefe de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, que en la operación Balmis faltó apoyo psicológico. Dice, ¿por qué cree usted que se destina tan poco presupuesto público al trabajo profesional de la psicología? A ver. A ver, yo pienso que esto es una larga historia, pero creo que durante mucho tiempo se ha visto al profesional de la psicología, bueno, como un profesional complementario, que estaba bien que estuviese ahí para determinadas cosas, pero no se ha visto como la importancia que puede tener trabajar las emociones. No trabajar las emociones sale muy caro, no trabajar las emociones sale muy caro. Por lo tanto, cuando decimos que haya profesionales de la psicología en el contexto sanitario, en el contexto militar, en cualquier contexto educativo, etcétera, no estamos hablando de gasto, estamos hablando de inversión y de ahorro. ¿Cuántas bajas hay laborales por el tema precisamente emocional? Entonces, creo que hay que cambiar esa visión de que es un gasto añadido y que es más bien una inversión en salud, ¿no? Y por lo tanto creo que tenemos que, como mínimo, estar en los niveles de Europa, no podemos estar en el vago de Europa. Le pregunto, profesor, igual ni siquiera está de acuerdo en el planteamiento. Yo le pregunto y usted me dice, somos una sociedad individualista, construimos nuestra vida desde el yo y no desde el nosotros. ¿Cree que esta cura de humildad que está sufriendo, a la que se está enfrentando la humanidad, todo esto lo vamos a entender como un toque de atención y nos ayudará a ser verdaderamente mejores como sociedad? No le pregunto por el individuo de forma individualizada, sino ese sentimiento colectivo que en otras sociedades, en fin, en otras latitudes del mundo, pues se tiene pues, mucho más desarrollado que en Occidente, en esta forma pues de vivir en Occidente de la que nosotros formamos parte, profesor Cabezas. Mira, pues yo creo que sería exactamente igual que lo que le pasa a nivel individual a la persona. Una persona puede vivir un trauma y se convierte en una experiencia de aprendizaje en la medida en que reflexiona sobre ello, saca aprendizaje de lo vivido, encuentra un sentido a esa vivencia dura que ha tenido. Yo creo que como sociedad tendríamos que dedicarle ese espacio también a reflexionar sobre qué cosas hemos aprendido. Hemos aprendido, por ejemplo, mucho más a teletrabajar. Esto es algo maravilloso. Hemos aprendido a compartir experiencias. Hemos aprendido el papel de las personas mayores. Hemos aprendido el papel que tienen nuestros sanitarios. Yo creo que esto es como la felicidad, ¿no? La salud es como la felicidad, que sabemos la importancia que tienen cuando nos falta. Entonces yo creo que a partir de ahora, como sociedad, tiene que haber foros donde se hable de qué hemos aprendido de esta pandemia. Tenemos que dar mensajes desde los medios de comunicación también positivos de qué cosas podemos sacar de todo este drama. Claro, en la medida en que dediquemos espacio y tiempo, se convertirá en una experiencia que nos convertirá en mejores personas. Si no le dedicamos tiempo, será un drama que nos marcará para siempre en negativo. De nuevo, Enrique Martínez dice, estimado profesor, ¿cree usted que la sociedad seguirá los patrones de los experimentos de conformidad de Salomon Asch de 1951? ¿Cree que los políticos aprovecharán esta circunstancia con estrategias de comunicación de masas? Uf. Vaya pregunta. Estamos subiendo el nivel, ¿eh? Estamos subiendo el nivel. Pues no lo sé. Francamente, tengo que decir que no lo sé. No lo sé si repetiremos esos mismos patrones. Como en todos los colectivos, yo creo que en política habrá políticos que, bueno, pues aprovechando que el río pasa por la ciudad, pues bueno, pues plantearán para otros objetivos y otros que no lo harán así. Yo creo que es el momento de la corresponsabilidad, ¿verdad? Es decir, los políticos tienen que coger una responsabilidad, pero a nivel individual tenemos que coger cada uno la nuestra. Mientras no esté la vacuna en la farmacia, la vacuna somos nosotros mismos y tenemos que poner los medios. No sabría responder a esa pregunta exactamente, Enrique.
Bueno, profesor, quiero decirles a nuestros participantes en el Congreso que está usted a punto de irse a clase. Así que le agradecemos su tiempo y su generosidad y pedimos perdón a sus alumnos online que ya le estarán esperando. Es José Luis Cabezas, es profesor de la Universidad de Granada, lleva tantos años con todo el amor, con toda la emoción que vosotros habéis podido percibir en este momento. Ha utilizado palabras siempre desde la construcción del individuo, a partir de ahí esa aportación a la construcción de la sociedad. Y me quedo con ese mensaje de corresponsabilidad, de sentirnos importantes todos en la voluntad de construir entre todos una sociedad mejor a través del futuro y de la esperanza. Un millón de gracias, profesor Cabezas. Que tenga buena tarde. Muchas gracias. Que vaya muy bien el Congreso. Buenas tardes. Adiós.